Bueno, muy buenos días. Gracias a los amigos de los medios de comunicación por asistir a nuestra acostumbrada rueda de prensa de los días lunes. Vamos a iniciar en esta oportunidad informando lo relacionado a lo que ha sido la implementación de nuestro plan 335 por toda nuestra Venezuela, pudiendo finalizar este fin de semana con 2 estados del oriente del país. Específicamente estuvimos en el estado del Tamacuro, estuvimos en el estado Monagas, siendo así los estados número 13 y 14, pudiendo abarcar ya al sol de hoy 110 municipios, donde hemos podido compartir no solo con nuestras estructuras político-partidistas, sino además con los representantes de los distintos sectores que hacen vida en la sociedad, recogiendo allí además no solo lo que fue el resultado del conocimiento de las estructuras municipales y estadales en ambos estados del país, sino también pudiendo conocer de primera mano lo que están atravesando los habitantes de estos estados y estos municipios, recogiendo allí las distintas e innumerables denuncias que ya se han convertido de manera generalizada en este recorrido, en la implementación de este plan 335. Ha sido específicamente la primera denuncia en materia por parte de los ciudadanos y los sectores es en relación a los servicios públicos. Servicios públicos que cada vez se evidencia mucho más lo que ha sido la precariedad del funcionamiento de los sistemas tanto en distribución de agua potable como de la generación de energía eléctrica. A esto agregarle lo que ha sido los innumerables problemas a nivel de la vialidad agrícola, donde pudimos recibir denuncias por parte de los pequeños y medianos productores, donde se le imposibilita ya de manera de un 90% el poder trasladar cada uno de los insumos que están produciendo de manera muy dura, donde han tenido que hacer grandes esfuerzos y grandes sacrificios para poder lograr de que lleguen esas mercancías a las principales ciudades de sus estados y muy difícil para que llegue al resto del territorio nacional. En materia de esto pudimos recibir y queremos además trasladar una denuncia local por parte de los habitantes del estado del Tamacuro, específicamente del municipio Tucupita y del municipio Antonio Díaz, donde reflejan claramente que la distribución del agua potable específicamente pues se debe a la no actividad de parte de una planta procesadora que se encuentra específicamente en la parroquia Virgen del Valle. El llamado a las autoridades competentes para que de alguna manera los habitantes tengan el servicio del vital líquido ante una pandemia que actualmente atravesamos en nuestra Venezuela y como mínimo deben de contar con el funcionamiento de las mismas. En relación a los servicios de generación de energía eléctrica, bueno, se encuentran inoperativos muchísimos centros hospitalarios de este estado del Tamacuro y al igual en el estado Monagas, donde también pues han dejado allí los representantes. Ahí estuvimos compartiendo con los sectores del área educativa, del área de la salud, con los transportistas, donde además arrojan claramente lo que ha sido la incomunicación por parte de las instituciones para lograr trabajar de manera coordinada en la búsqueda de la solución de cada uno de los problemas. En materia de estas denuncias, nosotros quisiéramos además agregar al día de hoy la importancia y la significación que tiene lo que ha sido la generación de protestas en los últimos días y las últimas semanas. Y ha sido específicamente el caso del instructivo de ONAPRE, lo que ha sido específicamente la activación por parte de un sector como es el sector de la educación y se han ido sumando el resto de los sectores que hacen vida en el país, donde se ha logrado de manera organizada y coordinada, sin ningún tipo de ánimos de búsqueda de protagonismo personal, sino sobre todo ha prevalecido la reivindicación social y salarial de cada uno de los sectores. Ha dado un gran ejemplo la organización civil, ha dado un gran ejemplo la organización gremial y sindical, y creo que eso es una tarea importante que deben de considerar las organizaciones políticas que estamos haciendo lo posible y que nos oponemos al sistema político y económico actualmente en nuestra Venezuela. Y estamos hablando de que no es necesario caer en competencias personales o partidistas, de que no es necesario evaluar qué organización política se está situando mejor al día de hoy, de que no es necesario tener que descalificar a un dirigente o a una organización política determinada, porque hoy los venezolanos no están pendientes de la diatriba, de la discusión, de las diferencias, de los problemas que existan a lo interno políticamente
hablando. Es por eso que nosotros hoy queremos hacernos eco, no solo de lo que ha sido el acompañamiento que le hemos implementado en las últimas 6 semanas, donde hemos dirigido a nuestra dirigencia instrucciones muy claras y precisas en el necesario acompañamiento en cada una de estas protestas cívicas, pacíficas y sobre todo constitucionales para lograr el apoyo y el respaldo a estos gremios que tanto reclaman que sean respetados sus derechos y sus valores. Y ante esto hemos querido hacer un llamado de atención muy importante del Poder Ejecutivo Nacional ante lo que hoy estamos atravesando, lo que han sido los últimos días, cifras muy importantes, y han utilizado de alguna manera excusas en relación a las sanciones, al bloqueo, a la desestabilización interna y externa, pero hay una realidad. En las zonas populares de nuestra Venezuela, nuestros trabajadores de la administración pública tienen un gran padecimiento y hay una realidad que se transmite y se refleja cada 15 y cada último de cada mes que proceden a cobrar. El pasado 15 de marzo del presente año, el Gobierno Nacional hacía el anuncio de un aumento de salario basado específicamente ante lo que han sido los últimos años el anclaje al petro. Y estamos hablando que para el momento del anuncio del 15 de marzo, pues este anclaje al petro arrojaba alrededor muy cercano a los $30 para ese entonces. Hablábamos de 130 bolívares de lo que ha sido la determinación de salario para esa fecha. Hoy en día en nuestra Venezuela, de acuerdo a las cifras oficiales del Banco Central de Venezuela, y cuando vemos estos cálculos a lo que es el costo del petro en nuestra Venezuela, de acuerdo inclusive a las cifras del Banco Central de Venezuela, pueden evidenciar que arroja un costo de 471 bolívares por petro. Cuando lo anclamos al medio petro, se transforma en 235,5 bolívares. Eso es la traducción a los $30. En 6 meses solamente que ha podido lograrse esta aplicación. Para nuestros pensionados y pensionadas es que ese salario mínimo de 130 bolívares anunciado el 15 de marzo, hoy se traduce específicamente, de acuerdo a las cifras oficiales del Banco Central, en $16.56. Esto significa que cerca de un 50% se ha perdido el poder del valor adquisitivo por parte del salario mínimo. Es por ello que nosotros le exigimos al Gobierno Nacional y a las distintas instituciones la necesaria implementación del diálogo social y el diálogo tripartito, donde participen los sectores más afectados y más importantes para la toma de estas decisiones. Hoy más que nunca, nuestros pensionados, nuestras pensionadas y los trabajadores de la administración pública, que son millones de venezolanos y venezolanas, cuando van a un supermercado o cuando van a comprar en los distintos abastos, se encuentran con una realidad que les toca pisar tierra ante la imposibilidad de adquirir los medicamentos, adquirir inclusive los alimentos. Estamos hablando de que un cartón de huevo ya cuesta $6, de que un kilo de queso duro está en $5, donde un kilo de pollo entero está en $4. Y este ingreso, pues efectivamente no logra satisfacer la necesidad de un cuadro familiar, de un trabajador de la administración pública. El llamado es urgente, el llamado es absolutamente necesario, porque no se trata hoy de una política o de un mensaje de los opositores contra los oficialistas. Hoy se trata de que todas las instituciones, como así lo contempla nuestra Constitución, la necesidad de la cooperación entre todas las instituciones, desde el Poder Legislativo y como diputado ante la Asamblea Nacional en la fracción de la Democracia Cristiana, se hace solidario ante lo que tanto reclaman la mayoría de los trabajadores de la administración pública, nuestras abuelas y nuestros abuelos, que tanto necesitan cubrir sus medicamentos para esas pastillas, los que sufren de la tensión, de la diabetes, que necesitan tener además un mecanismo en la cual les permita poder sostener de manera mensual lo que ha sido las penurias que atraviesan en cada uno de los pueblos y de las comunidades más vulnerables. Hoy nosotros no solo nos hacemos solidarios, sino que además nos manifestamos estar de manera activa, acompañando cada una de estas protestas de manera cívica, pacífica y apegados a la Constitución y las leyes, donde estén nuestras estructuras en cada uno de los estados y de los municipios, teniendo en cuenta y en consideración que cerca del 50% de nuestras estructuras hace vida en los gremios, tanto del sector educativo como del sector salud. No pensamos divorciarnos bajo ningún concepto del sentir del pueblo venezolano, y eso ha sido
la construcción de la Agenda Venezuela Cambia. Eso ha sido la implementación del Plan 335, conocer de cerca, retomar la comunicación, la conexión con el sentir del pueblo venezolano, y de allí la democracia cristiana no pensará alejarse en los próximos tiempos. Son 76 años por la cual esta organización política ha logrado emprender una lucha en reivindicación de la dignidad humana y en la reivindicación social y salarial, y no pensamos divorciarnos ni desprendernos de ella. Gracias, Vanessa. Sí, efectivamente nuestras instrucciones son bastante claras y precisas. La sumatoria por parte de nuestras distintas autoridades municipales y regionales al acompañamiento, repito, de acuerdo a la organización que se esté dando por parte de estos gremios, de manera cívica, de manera pacífica, donde además, como lo decía hace un rato, nuestra dirigencia está conformada en su mayoría por personas que hacen vida en los gremios tanto educativos como del sector salud, del sector transporte, pues es natural que estén plegados a la manifestación de manera como se ha venido dando, organizada, planificada, sin ánimos de protagonismo. Hemos pedido además asistir a este tipo de actividades sin bandera, sin gorra, sin franela de una organización política particular. En el caso de la nuestra, de COPEI, es simplemente el acompañamiento a lo que tanto reclaman por derecho cada uno de estos sectores por parte de la administración pública. En el caso de la derogación de UNAPRE, en lo que específicamente arrojó una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, miren, yo creo que aquí hay una derogación del instructivo de manera de facto. Una vez que ya se firmaron los contratos colectivos, inclusive del pasado año 2021, una vez que se logra pues tomar en consideración la rectificación por parte del Poder Ejecutivo al lograr realizar los pagos de los bonos vacacionales y recreacionales por parte de los trabajadores del sector de educación, pues ya de alguna manera lo que queda es oficializar, formalizar lo que ha sido la desactivación de este instructivo, que no ha dejado absolutamente nada importante ni beneficioso para los venezolanos. No pasa solamente por destituir al director del ONAPRE, no pasa solamente porque además hay que recordar que es simplemente un trabajador. El director del ONAPRE cumple simplemente al final instrucciones políticas que arrojan las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional. En relación al dólar, que el gobierno ha querido atribuir el disparo del dólar en las redes sociales, en las páginas web, etcétera. Bueno, está el Banco Central de Venezuela. Vámonos a esa cifra. Y la comparación que hacíamos hace un rato, las cifras son muy claras. Al día de hoy, esto es lo que representa el salario mínimo. Un salario mínimo de hace que tan solo en unos días va a cumplir 6 meses de implementado. Estamos hablando de 16.56 dólares el salario mínimo, ya se acaba de materializar de manera formal pues la presencia de ambos embajadores en cada uno de estos países. Y esto va a arrojar, y nosotros auguramos el mayor de los éxitos, a lo que ha sido el inicio de la búsqueda de la normalidad entre dos países hermanos para la relación no solo diplomática y consular, sino también económica y comercial, que allí se apuesta muchísimo en la posibilidad de la reactivación del aparato productivo, pero también no solo en Venezuela, sino también en Colombia. Ya se hablan de cerca de más de 10.000 millones de dólares que pudieran estar ellos estableciendo vaticinando ante un mecanismo que permita entonces que los dos países al final arrojen ganancias. Pero yo quiero agregar aquí a ello lo que significa realmente entonces entrar de manera inmediata para lo que ha sido un ejemplo de lo que hoy está ocurriendo en Europa. Y hablo específicamente del caso de Monómero. El caso de Monómero necesita que sea tomado de manera urgente la posibilidad de la reactivación de su productividad. Hoy estamos viendo en Italia, estamos viendo en España y en varios países de Europa cómo ya el hambre ha llegado a abordar pues también consecuencias de lo que ha sido el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Pues nosotros tenemos que prever y tomar acciones inmediatas para que eso no logre llegar a estos dos países, como ya de alguna manera lo hemos venido atravesando en los últimos tiempos. También intensificar el nivel de lo que ha sido la investigación, la solicitud por parte no solo de Venezuela, sino ahora también de Colombia, de la búsqueda de los responsables, de la búsqueda de los culpables, pero más allá de eso también tenemos que ver cuáles son las estrategias que vamos a implementar para lograr entonces que Monómero logre de manera inmediata iniciar este proceso, abordar las estrategias que tienen que ver entre ambos países en relación también a los grupos irregulares que hacen vida en la frontera. Es necesario articular estrategias a nivel de seguridad de Estado que permitan que los dos países tengan entonces una armonía comunicacional para lograr combatir este flagelo que está haciendo también estragos. Ese llamado que se ha venido haciendo durante muchas semanas y varios meses atrás por parte de nuestro partido, y hablar específicamente, pues bueno, hoy ustedes les muestro una semana más, sigue inactiva.
la página que habían anunciado hace 2 meses atrás para que los distintos sectores que hacen vida en la sociedad pues pudieran arrojar algún tipo de propuesta e idea. Aquí está. Ante este marco, pues el diálogo dentro de nosotros, los que nos oponemos al partido de gobierno, se ha venido dificultando entre esos sectores. Nosotros hemos avanzado, el lunes pasado hicimos una propuesta y la consignamos ante la Alianza Democrática en la necesidad de la búsqueda de una escogencia por parte de un abanderado de esta coalición que permita además sumar a distintos sectores. Ya nosotros pudimos conversar y además definir y aprobar lo que ha sido en que el año 2022 la Alianza Democrática no presentará un candidato de manera firme. Simplemente logramos a la posibilidad de que toda organización política que quiera presentar un nombre de una precandidatura lo haga en ánimos de fortalecimiento de las estructuras, en ánimos de la organización para afrontar el año 2024, y nosotros presentamos también la solicitud de que este mecanismo de escogencia, bien sea por la vía de las primarias, bien sea por la búsqueda de lo que sea la unanimidad por parte de los que estén aspirando al concurso de ellos, como es el caso del consenso, y la búsqueda también de dirimir o filtrar esas aspiraciones a través de encuestas, sin ningún tipo de complejo. Yo creo que además de eso, hoy cuando tú evidencias y ves los nombres que te encuentras sobre la mesa de los que están aspirando a ser candidatos a la presidencia de la República, te encuentras cerca de 40, 50 nombres, y te ves además en ello que el 80% de esos nombres llamaron a no participar en los eventos electorales anteriores. Bienvenidos al esquema de la rectificación dentro de lo que es el marco de la Constitución y las leyes, pero los que tuvimos la razón y estuvimos diciendo en todo momento, que además nos etiquetaron porque hablábamos de que la salida era política, cívica, pacífica y electoral, pues tampoco es que porque seamos dueños de esa verdad significa que vamos a cerrar las puertas. Copey ha querido también trabajar en función de hacer una bisagra de encuentro y de entendimiento con todos los factores y con todos los sectores. Efectivamente, la normativa para regir un proceso de elecciones primarias debe ser claro, debe ser transparente. Yo no puedo ir a participar en algún tipo de juego si no conozco las reglas, si no conozco las normas. Y nosotros hemos hablado, hay organizaciones políticas que plantean primarias en 2 vueltas. Habemos los que pensamos que debe ser en una y que debe ser con el acompañamiento técnico del Consejo Nacional Electoral. Pues este debate hay que darlo si realmente queremos encontrarnos para buscar presentarnos ante el 2024 como una opción para los venezolanos, que más del 70% lamentablemente ven en los partidos políticos, pues ya no ven ningún tipo de confianza ni sienten algún tipo de comunicación. Es el trabajo que estamos haciendo particularmente de nuestra organización, aplicando la revisión, la reorganización y el relanzamiento de nuestras estructuras. Nosotros sin ningún tipo de problema estamos dispuestos a sentarnos a conversar y a dialogar con todos los sectores y todos los factores. Lo que sí es que no nos vamos a detener. Nosotros vamos a seguir trabajando, implementando nuestro plan 335, construyendo nuestra agenda Venezuela Cambia, y presentaremos el nombre para el momento cuando sea determinado. Hoy Copey no está en la búsqueda de un nombre para presentar una candidatura. Hoy Copey está construyendo un proyecto de país. Hoy Copey está construyendo lo que están buscando los venezolanos, y es la conexión necesaria e inmediata a la solución de cada uno de sus problemas. Allí nosotros hemos hecho un planteamiento muy claro. Si quieren que logremos realmente un posible acuerdo, pues empecemos por reconocernos, por respetarnos y también por rectificar en lo que ha sido el marco del ejercicio de grandes errores que se han cometido. Hay una foto del domingo 21 de noviembre. Si no la quieren ver, si no la quieren escuchar, si no la quieren traducir en que el venezolano pide a gritos, pues que se logre articular una política unificada, pues es lamentable por estos sectores. Hay escenarios como el caso del Estado Nueva Esparta, como el caso del Estado Zulia, como Cojedes, como se pudieron evidenciar esos casos, y de algunos municipios y alcaldías donde se obtuvo la victoria pues de manera dividida. Obviamente no quisiéramos que este fuera el escenario para el año 2024, pero tampoco, repito, vamos a detenernos a chantaje, a la posibilidad de que quieran secuestrar un proceso que realmente debe estar al servicio de todas y de todos, no solo los partidos políticos, sino de todos los venezolanos.